Hace 90 millones de años, este desértico paraje era un mar poco profundo habitado por arrecifes de coral y fauna marina. El paisaje de una región se transforma lentamente a lo largo de millones de años. Esto nos da una idea de que la Tierra es extraordinariamente antigua. Al principio no existía nada de lo que conocemos hoy como paisajes típicamente terrícolas. El tiempo y la mezcla de los elementos químicos de esa masa explosiva y oscura que era nuestro planeta formó la corteza terrestre, los mares y la atmósfera hace más de 4.000 millones de años. El rostro de la Tierra era muy diferente al que conocemos ahora. Esto es un estrato. Sí. Va ¿Así? por así, ¿ves? ¿Así? Sí. O sea, casi. El rostro de la Tierra era muy diferente al que conocemos ahora. La teoría de la tectónica de placas plantea que los continentes estuvieron unidos en una sola porción de terreno, es decir, en un supercontinente, por lo menos en 2 ocasiones en la historia de nuestro planeta. En Oaxaca, un grupo de científicos mexicanos creen haber encontrado una nueva pieza del rompecabezas geológico, un fragmento de Rodinia, el primer supercontinente que se formó en la Tierra hace 1.000 millones de años. Descubramos el trabajo que desde 1991 han desarrollado científicos mexicanos y extranjeros para llegar a la hipótesis de Oaxaquia y conocer los acontecimientos geológicos tan alejados en el tiempo que le dieron origen. Los terremotos siempre nos toman por sorpresa. Transforman nuestro entorno en cuestión de segundos. Nos recuerdan que la Tierra es un planeta en permanente movimiento y que la corteza terrestre está sujeta a constantes transformaciones. A pesar de ser imponente, no es más que la capa más delgada de nuestro planeta. La corteza terrestre es como un rompecabezas formado por piezas de diferentes tamaños, grosores y edades. Las piezas de este rompecabezas se llaman placas tectónicas. Están formadas por la corteza continental y oceánica y una porción de la parte superior del manto. Entre la corteza y el manto se encuentra una capa llamada astenosfera, formada parcialmente por magma. La astenosfera es el mecanismo de transporte de las placas que se mueven en diferentes direcciones, a una velocidad entre 2 y 30 centímetros por año. Algunas chocan, otras se separan y algunas se deslizan debajo o encima de su vecina. La corteza se encuentra a merced de las corrientes convectivas de magma localizada en el manto superior, a más de 100 kilómetros de profundidad. Estas corrientes no solamente son responsables de los terremotos y volcanes, también son capaces de devorar océanos y colisionar continentes a lo largo de millones de años.
Nuestros sentidos y promedio de vida son demasiado cortos para percibir la lenta deriva de los continentes. Si pudiéramos ver en un segundo lo que ocurre en un siglo, entonces podríamos notar los cambios en la superficie terrestre. La cordillera de los Himalaya, por ejemplo, las montañas más altas del mundo, con más de 8.000 metros sobre el nivel del mar, comenzaron a formarse por el levantamiento del terreno y lecho marino hace más de 40 millones de años. Estas montañas se elevan imperceptiblemente unos 2 metros cada 1000 años. Apenas en los años 50 se comenzó a explorar el fondo de los océanos. Los submarinos y barcos oceanográficos descubrieron extensas cadenas montañosas en medio del Atlántico y el Pacífico, formadas por volcanes activos. También se encontraron profundos abismos. Son las fronteras entre las placas. En estos sitios penetran lentamente las placas oceánicas bajo las placas continentales al ser empujadas desde las cordilleras. A este fenómeno se le conoce como proceso de subducción. La corteza oceánica tiene un grosor que varía entre los 7 y 20 kilómetros. Además, es muy densa y por eso, al chocar con la corteza continental, de un grosor de hasta 70 kilómetros, se dobla y penetra de forma irreversible al interior del manto, es decir, se subduce. El fenómeno de la subducción fundamenta a la teoría de la tectónica de placas. A su vez, con esta teoría se ha logrado conocer la historia, la estructura y la dinámica de la corteza terrestre, ligada también al origen de los sismos y las erupciones volcánicas. Las placas tectónicas modelan y transforman el paisaje y la geografía del planeta. Han formado elevadas cordilleras, profundas cuencas oceánicas y hasta inmensos y desolados supercontinentes. Los geólogos que se dedican a armar los rompecabezas de los continentes antiguos se llaman paleogeógrafos. Ellos parten de una idea muy simple. Si las placas tectónicas son piezas de un rompecabezas móvil, entonces en el pasado debieron estar en distinta posición y formar supercontinentes. Durante 8 décadas, se creyó que Pangea era el único supercontinente que había existido en la superficie de la Tierra. Apenas en 1991, los científicos coincidieron en la existencia de un supercontinente 3 veces más antiguo que Pangea, al que llamaron Rodinia. Rodinia se formó hace 1.000 millones de años. Era una gigantesca masa continental desolada, sin rastros de plantas ni animales, sin vida. ¿Cómo saber cuándo y cómo ocurrió esto? En vista de que no hay fósiles de seres vivos en las rocas continentales de esa época, los geólogos recurren a los minerales y los elementos químicos de las rocas, que combinados cuentan una historia sobre cierto periodo de la evolución y dinámica del planeta. Las rocas superficiales, como las sedimentarias y las volcánicas, se forman bajo condiciones climáticas específicas. Algunas en terrenos y climas tropicales y húmedos, otras en terrenos secos y fríos. Dependiendo de la localización de estas rocas, los geólogos infieren la posición de los continentes al momento de su formación. Las rocas volcánicas, o las que se forman por la acumulación de sedimentos, suelen transformarse en rocas metamórficas. Esto ocurre como consecuencia de la tectónica de placas. Sepulta rocas a 10 y hasta 100 kilómetros de profundidad, donde se funden y combinan con otros minerales a más de 300 grados centígrados.
El granito se forma a muy altas temperaturas, entre 600 y 650 grados centígrados. A simple vista es imposible aportar datos precisos sobre el granito que vemos aquí. Pero nuestros granitos en Botswana se formaron a profundidades entre 1500 y 3000 metros. Estas rocas están muy deformadas y, como las que hemos visto en otros afloramientos de Oaxaca, están enormemente plegadas. Esto implica que fueron transportadas hasta aquí desde otros lugares y desde grandes profundidades. Sí, definitivamente han recorrido grandes distancias. Hemos visto en los diferentes afloramientos zonas de plegamiento y fallas donde las rocas están notablemente foliadas. La comparación de las rocas de granito obtenidas de distintas regiones en todos los continentes, muestra un patrón de relaciones que, visto en un mapa, conforma una geografía diferente. Ahorita no hay máquinas más modernas que esta, en verdad. Hay una que están desarrollando, pero estos ahorita es lo mejor. Ajá. Las rocas poseen una memoria magnética en sus átomos. Al momento de enfriarse el magma, los átomos de magnetita dentro de la roca se orientan, como la aguja de una brújula, hacia el polo norte magnético de la Tierra. Los polos magnéticos de la Tierra se invierten con relativa frecuencia. Los geólogos toman en cuenta este detalle para situar en una posición correcta a las piezas de los rompecabezas geológicos. Aquí puedes fechar también la edad por medio del plomo radioactivo. Si esa edad a la que llamamos edad plomo-plomo coincide con las otras edades de los dos isótopos uranio-plomo de una muestra, y si esas tres edades coinciden, decimos que son concordantes. Esta concordancia nos permite fechamientos muy precisos de la edad de las rocas. Aquí en Lugis hemos llegado a fechar las rocas de 980 millones de años con un margen de error de solo 1 millón de años. Esta investigación se lleva a cabo en coordinación con el Departamento de Geología de la Universidad de Sonora y con la sede en Hermosillo del Instituto de Geología de la UNAM. Estamos trabajando con geólogos mexicanos de esas instituciones, investigando ciertos aspectos de los problemas de deformación derivados de la colisión entre Gondwana o Sudamérica y Laurencia o Norteamérica. Se cree que hace 750 millones de años, Rodinia se comenzó a fragmentar en dos continentes conocidos como Laurencia y Gondwana, formando un océano al que han llamado Pantalásico. En medio del océano había una cordillera submarina con una intensa actividad volcánica que separó a los continentes. Las circunstancias específicas de estos eventos de deformación rocosa son relevantes porque tienen implicaciones relacionadas con depósitos minerales de interés económico y con el petróleo. Por la acción de las tectónicas de placas, se formaron varios continentes que siguieron una ruta a la deriva. La antigua placa norteamericana llamada Laurencia giró hacia el polo sur. El bloque de Gondwana estaba formado por la Antártida, Australia, la India y Arabia se dirigió hacia el polo norte. Al centro se encontraba la antigua África. La orogenia Grenville es una de las más antiguas del margen este norteamericano. Es una de las más continuas y largas de América y su edad es entre 900 y 1000 millones de años. Los científicos concuerdan en que al formarse Rodinia, hace unos 1100 millones de años, existía una intensa actividad volcánica y grandes terremotos. Las placas tectónicas viajaban más rápido que ahora. Los fragmentos continentales chocaron, formando a lo largo de los puntos de unión una extensa cadena montañosa, más larga y alta que la de los Himalaya. La llaman la orogenia o cordillera Grenville. La presencia de Grenville en México
pues es muy importante porque son pequeños fragmentos, como era entonces México, sin grandes cratones, y entonces su posición, el saber su posición, es mucho más difícil. Y entonces todavía sí que existe una controversia que han publicado los doctores mexicanos, y entonces no sabemos bien con estas edades si en realidad corresponderá a Grenville en el lado este de los Estados Unidos actuales, o si más bien corresponderá con una cadena de misma edad, pero del lado de las montañas rocosas. There you go. An awful lot of work. Yeah, well, it's metamorphic petrology for you. There you go. That's a nice one. Toda esta área constituye la mayor exposición de esta entidad llamada Oaxaca. Y esas rocas, o mejor, el estudio de esas rocas, nos puede llevar a reconstruir la historia de deformación y la historia evolutiva de todo el complejo oaxaqueño y de toda Oaxaca. Alguien llegó a la conclusión de que esto era magma rico en carbonatos, que emergió directamente desde el manto sobre estas rocas como una intrusión. Pero otros piensan que era calcita. Originalmente era mármol que cayó al interior del magma. Las enormes piezas móviles formaron un nuevo supercontinente, Pangea. Este comenzó a formarse hace 360 millones de años y permaneció unido unos 150 millones. Los fósiles son excelentes testigos de esta época. Sus huellas han hecho más sencilla la labor de armar el rompecabezas de Pangea. En ese gran continente vivieron animales y plantas, que al fecharlas y compararlas, aportaron claves de la antigua posición de los terrenos donde habitaron. En la Antártida se han encontrado troncos fosilizados de pinos. Eso significa que el continente congelado estuvo situado en otra latitud, donde un clima más cálido permitió la existencia de bosques. Aún existen fragmentos continentales muy antiguos sin conocerse. Son piezas perdidas del rompecabezas tectónico. En México se ha realizado un descubrimiento que ha permitido reinterpretar el origen geológico de México y su posición en el continente norteamericano. Bien, yo dividiría esta historia tan interesante en 3 etapas. 1971, mi tesis de licenciatura, un grupo de investigadores jóvenes. Y después de un largo periodo de receso, digamos, en que fui director del Instituto de Geología por 8 años, ya me dediqué a estudiar otras regiones, en Tamaulipas, en Hidalgo, en 2 en Oaxaca, y de ahí, de la unión de todas estas ideas, la semejanza de las rocas que se encontraban en todos estos sitios, surge la idea de constituir un solo continente de esta edad. Estas rocas podrían ser la evidencia de un antiguo fragmento continental semioculto en el territorio de México. El doctor Fernando Ortega lo llamó Oaxaquia, en alusión a Oaxaca, la región donde se iniciaron las exploraciones. De acuerdo a la hipótesis del doctor Ortega, Oaxaca abarca una extensión muy amplia de terreno de casi 1 millón de kilómetros cuadrados, es decir, de un microcontinente que abarca desde el estado de Oaxaca hasta el de Tamaulipas. De las interacciones entre Laurencia y Gondwana. Estoy muy impresionado al ver que durante este largo periodo, un grupo de investigadores, o mejor dicho, varios grupos, provenientes de diferentes países y con intereses diferentes, han logrado trabajar juntos apuntando a un objetivo común. Desde los años 60, cuando se comenzaron a fechar las rocas antiguas con métodos isotópicos, los geólogos Carl Fries y Zoltán de Cherna comprobaron que algunas rocas de Oaxaca, Hidalgo y Tamaulipas corresponden a la época en que se formó la cordillera o cinturón orogénico Grenville
es decir, cuando se formó Rodinia. Yo empecé a trabajar a partir de 56 para elaborar la Carta Tectónica de México, que se publicó en Estados Unidos por la Sociedad Geológica de América en 1961. A raíz de ese trabajo, pues quedó evidente que las rocas más antiguas de México se localizaban aquí en Sonora, que son alrededor de 1.600 millones de años de edad, y también en la parte central del estado de Oaxaca. Oaxaca posee minerales que se formaron bajo condiciones particulares que se producen por el choque entre dos placas tectónicas, en este caso, de Oaxaca con Laurencia. Al conocer la teoría de Oaxaca y sus interacciones con Laurencia y Gondwana, el geólogo canadiense Duncan Kepi decidió venir a México para unirse a Ortega en la búsqueda de mayores evidencias sobre la que han llamado una pieza importante del rompecabezas geológico de Rodinia y Pangea. Principales evidencias para ubicar Oaxaca en la cadena montañosa Grenville surgen de las curvas de enfriamiento que indican cómo el área fue enfriándose a través del tiempo, y también de pruebas isotópicas que sugieren que Oaxaca está geológicamente más ligada a Sudamérica que a Norteamérica. No se conoce la ruta que siguió Oaxaca en el periodo entre 950 y 505 millones de años, porque se ha perdido el registro de rocas y minerales que lo confirmen. Se sabe que navegó y se incorporó a Gondwana porque se han encontrado fósiles de trilobites y otros organismos invertebrados. En este periodo, Oaxaca se ubicaba adyacente a Colombia en Sudamérica, y los fósiles descubiertos de esa etapa de Oaxaca son muy similares a los encontrados en Sudamérica. Kepi ha reconstruido la posición que ha ocupado Oaxaca dentro del supercontinente Rodinia y después en Pangea. En este mapa tenemos la distribución de los diferentes fragmentos de los actuales continentes que antes estaban unidos formando Gondwana. Todo esto es Gondwana. Por ejemplo, en esta parte de aquí tenemos a África y en esta parte de aquí tenemos a Sudamérica. Entonces, el trabajo que estamos haciendo es intentando encontrar rocas marinas similares a estas que tenemos en el estado de Oaxaca, en alguna parte alrededor de este gran megacontinente que era Gondwana. Encontramos que algunas rocas que están marcadas en amarillo son muy similares, son también rocas de fondos oceánicos muy similares a las rocas que estamos observando en esta área. La gente que está participando en este congreso son especialistas de todo el mundo y han trabajado en rocas muy similares a las que observamos en Oaxaca. La idea de reunirnos en este tipo de eventos es poder discutir cuáles son las evidencias que ellos han encontrado de rocas muy similares a las que tenemos en México. Otro punto importante que el doctor Fernando Ortega ha venido a replantear con la hipótesis de Oaxaca es el hecho de no considerar al territorio de México como una extensión o península de la placa norteamericana, sino que chocó con ella, igual como la India chocó con Asia hace 40 millones de años. Parte de México, desde luego, que pertenece a la placa norteamericana, pero precisamente Oaxaca es casi la mitad del territorio estaría subyacido por este tipo de rocas, y la hipótesis de Oaxaca precisamente plantea que estas no pertenecen a Norteamérica. Lo difícil de ese rompecabezas es que estábamos juntando rocas que tenían 1000 millones de años, tenían ciertas características como las que hemos visto esta mañana aquí en la región, y que cuando poníamos las dos grandes masas continentales, quiere decir América del Norte pegado a América del Sur, no teníamos lugar para México, y en particular a Oaxaca, que tenía rocas tan idénticas a lo que tenemos en el norte de los Apalaches o tenemos en la parte occidental de Sudamérica.
Entonces hubo estos reencuentros, digamos, con Norteamérica, que iba y venía, pero que actualmente no pertenece, geológicamente no pertenece a Norteamérica. Pensamos que pertenece a Sudamérica. Hoy podemos decir que Oaxaca es un pedazo típico de Gondwana, a pesar que en estos días Oaxaca está ubicado prácticamente en la parte sur de Norteamérica. El doctor Ortega considera que la extensión de Oaxaca puede ampliarse hacia el Océano Pacífico en los estados de Zacatecas, Durango, Sinaloa y Coahuila, y también hacia América Central. La conformación del territorio que actualmente ocupa México es el resultado de la tectónica de placas, pero también de la erosión y la acumulación de sedimentos a lo largo de varios millones de años. Como hemos visto, el todavía hipotético microcontinente de Oaxaca ha recorrido una larga odisea por la superficie del planeta. Actualmente se encuentra semioculto bajo sedimentos más jóvenes, volcanes y lagos. La geografía de México seguirá cambiando, y la del mundo también. Mientras tanto, las manifestaciones instantáneas del movimiento de las piezas del rompecabezas geológico, los terremotos y los volcanes, seguirán haciéndose notar. México se encuentra en una de las zonas sísmicas y volcánicas más activas del mundo, el Cinturón de Fuego del Pacífico. Aquí convergen actualmente 4 placas tectónicas, la de Norteamérica, la del Pacífico, la de Cocos y la del Caribe. En el límite entre las placas tectónicas se originan los terremotos que tanto afectan a la Ciudad de México y a otras ciudades importantes a lo largo de la costa del Pacífico. El proceso de subducción de las placas de Rivera y Cocos sobre la placa norteamericana es el responsable de la actividad del Popocatépetl, el volcán de Colima y el Tacaná, entre otros. Hemos visto que los continentes son muy antiguos. Las escalas de tiempo entre los eventos geológicos, medidas en millones de años, y los históricos que nosotros medimos en miles de años, son muy diferentes. En el futuro del planeta se avecinan cambios espectaculares. El gran continente euroasiático africano girará hacia el norte, acercándose a América. Al mismo tiempo, Australia se unirá a la Antártida. Por su parte, la península de Baja California chocará con Alaska. De esta manera, dentro de 250 millones de años, se formará otro supercontinente al que los científicos han bautizado como Panterra. En ese entonces, es muy probable que se encontrarán nuevos fósiles con nuestros huesos y la infraestructura con la que hemos tapizado la superficie del planeta. En los escenarios futuros cambiará el clima. Desaparecerán ambientes y formas de vida característicos de algunas regiones de nuestra época. Probablemente no existirán testigos humanos de estos cambios, pero las rocas seguirán siendo, durante millones de años, los mejores archivos de la historia del planeta Tierra. Hace 90 millones de años, este desértico paraje era un mar poco profundo habitado por arrecifes de coral y fauna marina.
El paisaje de una región se transforma lentamente a lo largo de millones de años. Esto nos da una idea de que la Tierra es extraordinariamente antigua. Al principio no existía nada de lo que conocemos hoy como paisajes típicamente terrícolas. El tiempo y la mezcla de los elementos químicos de esa masa explosiva y oscura que era nuestro planeta formó la corteza terrestre, los mares y la atmósfera hace más de 4.000 millones. Descubramos el trabajo que desde 1991 han desarrollado científicos mexicanos y extranjeros para llegar a la hipótesis de Oaxaca y conocer los acontecimientos geológicos tan alejados en el tiempo que le dieron origen. Millones de años. El rostro de la Tierra era muy diferente al que conocemos ahora. Esto es un estrato. ¿Sí? Va ¿Así? por así, ¿ves? ¿Así? O sea, casi... El rostro de la Tierra era muy diferente al que conocemos ahora. La teoría de la tectónica de placas plantea que los continentes estuvieron unidos en una sola porción de terreno, es decir, en un supercontinente, por lo menos en 2 ocasiones en la historia de nuestro planeta. En Oaxaca, un grupo de científicos mexicanos creen haber encontrado una nueva pieza del rompecabezas geológico, un fragmento de Rodinia, el primer supercontinente que se formó en la Tierra hace 1.000 millones de años. Los terremotos siempre nos toman por sorpresa. Transforman nuestro entorno en cuestión de segundos. Nos recuerdan que la Tierra es un planeta en permanente movimiento y que la corteza terrestre está sujeta a constantes transformaciones. A pesar de ser imponente, no es más que la capa más delgada de nuestro planeta. La corteza terrestre es como un rompecabezas formado por piezas de diferentes tamaños, grosores y edades. Las piezas de este rompecabezas se llaman placas tectónicas. Están formadas por la corteza continental